Interesante, ¿verdad? 7 versículos, pero muy interesantes. Bien, permítanme. Ok, lo comienzo a leer. Resumen en 5 puntos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, Sí, pastor. Ok, gracias. Número 1. La viuda clama por ayuda. Una viuda de los hijos de los profetas clama a Eliseo porque su acreedor quiere llevarse a sus 2 hijos por la deuda. En su angustia busca la ayuda del siervo de Dios. Aplicación: en medio de la crisis, no te encierres en el dolor, busca a Dios y expresa tu necesidad con fe. Número 2. Dios usa lo que ya tienes. Eliseo le pregunta qué tiene en casa y ella responde que solo una vasija de aceite. Entonces le manda pedir muchas vasijas prestadas. Aplicación: Dios puede comenzar el milagro con lo poco que tienes, si lo pones en sus manos con obediencia. Número 3. La obediencia abre paso al milagro. La viuda entra en casa con sus hijos, cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas. Mientras ella obedece, el aceite sigue fluyendo. Aplicación: la obediencia, aún en lo secreto, prepara el escenario para ver la provisión de Dios. 4. El aceite se multiplica. Cuando ya no hubo más vasijas, el aceite se detuvo. Dios proveyó abundantemente hasta llenar cada recipiente disponible. Aplicación: la provisión de Dios es suficiente. Él llena lo que ponemos delante de Él con fe y disponibilidad. Y número 5. Dios paga la deuda y sustenta. Eliseo le dice que venda el aceite, pague su deuda y viva con sus hijos del resto. El milagro no solo resolvió la urgencia, también aseguró sustento. Aplicación: Dios no solo te saca de la necesidad, también puede darte sustento para seguir adelante. Y el versículo abajo, segundo de Reyes capítulo 4 versículo 7, entonces él le dijo: ve, vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Interesante lectura, muy interesante. Amén, amén. Ok, vamos a desglosar cada uno de estos puntos. Número 1, nuevamente, la viuda clama por ayuda. Una viuda de los hijos de los profetas clama a Eliseo porque su acreedor, ¿qué quiere hacer? Llevarse a sus 2 hijos porque hay una deuda, ¿verdad? En su angustia busca la ayuda del siervo de Dios. En medio de la crisis, no te encierres en el dolor, busca a Dios y expresa con fe, tu necesidad con fe. Ok, en base a este punto 1 del versículo 1 del capítulo 4, ¿qué pueden decir? ¿Qué investigaron? Sí. Adelante, hermano Marciano. Bueno, vamos a ver, ubicarnos en contexto. Es la atención de Eliseo en el hacer de esa doble porción concedida por el Señor para obrar en medio de los problemas comunes de aquellos que tenían fe en el Dios Altísimo, porque el contexto era estar en medio de reyes desobedientes. El rey Acab, el rey Joram eran reyes desobedientes que incurrieron en la idolatría, pero no dejaban de estar presentes algunas de las escuelas de los profetas, como en Gilgal, en Jericó, en Betel, mismas que dirigían en su momento Elías y posteriormente Eliseo, lo cual propiciaba que en medio de esa oscuridad había una luz remanente buscando del Dios Altísimo. Era el caso de estas escuelas de los profetas. Vemos entonces que esta viuda era esposa de un siervo de esta naturaleza y acude precisamente a Elisha, que ya hemos hablado de que significa Dios salva. Y la única figura que representaba que Dios salva era el profeta Eliseo, toda vez que en el caso de Joram, que era el que estaba en el reinado en ese momento, pues había incurrido en los pecados de Jeroboam,
hijo de Nabat. En el orden de la idolatría, recordamos que había uno en Dan y otro en Betel, dos becerros, para que se llenaran, vamos, de esa idolatría al pueblo y por consecuencia estaban en oscuridad. Tenían que buscar algo de luz y esa luz era Dios salva, Eliseo, mismo que pues la confronta y aquí habría que hacer una observación sumamente interesante. Habría que reflexionar que la intervención de Dios, del Dios Altísimo, no va a anular el esfuerzo humano, porque le va a dar indicaciones muy precisas. ¿Y por qué no lo va a anular? Por el contrario, lo va a exigir el comportamiento humano y lo va a encauzar, de tal manera que le da instrucciones muy precisas. De tal manera, esto va a propiciar que Dios esté obrando, ¿verdad? Y entonces el pueblo va a responder con una obediencia perseverante. Era la necesidad que estaba imperante en la situación de la viuda. Eso es lo que de inicio podría compartir de este primer punto. Amén. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien Y, más? Adelante, hermana Susana o Juan Pablo. y buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, pues aquí en este escenario que tenemos es un tanto más cuanto difícil, ¿verdad? Porque por principio, pues esta viuda ha perdido a su esposo. Ya, ahí está un dolor muy fuerte, que es la pérdida de un ser amado. Pero segundo a ello, viene un problema mucho mayor, que es la posible pérdida de sus hijos. ¿Por qué? Porque se los iban a llevar como esclavos. Hay que recordar que en este momento de la historia estamos hablando de que el que debía, pues tenía que pagar volviéndose esclavo, ¿verdad? Convirtiéndose en un esclavo. Aquí algo que llama mi atención es el hecho de que, bueno, Dios tiene el poder de darnos libertad. Nosotros no vamos a seguir esclavos del pecado si le pedimos a Dios que nos libere. Entonces aquí la viuda clama por sus hijos, ¿no? Clama por ayuda para ella y para sus hijos, clama porque dice, Señor, ayúdame, ¿no? Y le dice a Elías, que es el enviado de Dios, de Jehová en este momento. Entonces aquí algo que llama mi atención es el hecho de que esta viuda está poniendo toda su confianza en Dios. Ella sabe perfectamente bien que Eliseo, Eliseo, perdón, hermano. Eliseo es un varón de Jehová. Entonces creo que esa es la confianza que debemos de tener nosotros. Nos enseña también esa confianza que debemos de tener en el Señor, en que Él puede resolvernos estas situaciones y que, como dice el hermano Marciano, no quiere decir que ya vaya a ser uno de que, ay, pues me siento o me acuesto a ver cómo se resuelven todas las situaciones difíciles que hay en nuestro entorno, sino que al contrario, hay que trabajar, pero siempre teniendo la fe en que Dios va a estar detrás de nosotros, respaldándonos, ¿verdad? Así es. Sería todo. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Pastor, Carla, buenas adelante. noches. Bueno, Marce y después Carla, por favor. Ah, perdón, Pastor o Carla. Mire, aquí también vemos que pues, fue el milagro aquí por Dios hizo el milagro Eliseo, ¿no? De las tinajas que también en Primera de Reyes capítulo 17 Elías le dice a la viuda cuando lo manda Dios a que le haga el pan. Vemos también que le dice que llene su tinaja con harina y con aceite. Ujú, Es el primer milagro de aquí del versículo de 4 de Eliseo. ujú, Y vemos también cómo fue obediente también y ella obedeció lo que le dijo, pusiera las tinajas con aceite. Son ujú, cuatro milagros aquí en este versículo, pero ese es el primero, ¿no, pastor? ujú. De este capítulo, Ujú. sí. Ajá. Ajá, Sí, muy pero aquí bien. en Reyes 17, ajá. Gracias, pastor. Gracias, hermana Marce, muy bien, muy bien. Lo vamos a ver más adelante, todos los otros milagros. Hermana Carla, adelante. Sí, gracias, pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pues yo creo que también aquí, bueno, a mí lo que me sorprendió es que sí,
la viuda sabía quién era Eliseo, ¿no? Lo reconoció como el varón de Dios. Entonces fue y le pidió. Pero aquí también lo que me asombra es que Eliseo le dice, sí, con este aceite pagas tus deudas y el que sobre, administralo para que puedan vivir tú y tu familia, ¿no? Hay veces que, bueno, siempre me ando quemando, pero hay veces que uno dice, ay, tengo tal deuda, ¿no? Y dice, Dios, ayúdame. Piensa que Dios le va a dar así todo el dinero, ¿no? Toma, hijo, pero a lo mejor te da, no te da ese dinero, pero sí te da las circunstancias para que puedas llegar a eso y para que te puedas administrar con lo que él te dé. O sea, como que te da los medios, ¿no? Es el caso de también la viuda. Tráeme las vasijas y pues va a seguir llenando. Y cuando ya no hubo más vasijas, el aceite cesó, ¿no? Y hay veces que uno debe de aprender, pues sí, a administrarse y, y dar gracias por las circunstancias a lo que Dios pone, ¿no? Para llegar a ese medio. Amén. Amén. Gracias. Muy bien, muy bien. Se están adelantando, a los siguientes puntos. Ok, adelante, hermana Susana. Sí, buenas noches, pastor. Bueno, yo quería aquí comentar algo de en medio de la crisis, no te encierres en el dolor, busca a Dios y expresa tu necesidad con fe. Yo creo que es una de las primeras cosas que hace uno cuando quiere encontrar al Señor. Muchas veces es el camino al que los tenemos que llevar, porque, por ejemplo, los que están en los hospitales, tenemos que hacerles ver que tienen que pedir a Dios. Independientemente de que nosotros vayamos y oremos por ellos tienen que saber que pues tienen que expresar su necesidad y con fe. En cuanto a los alcohólicos, en cuanto a los jóvenes, todos, yo creo que es la manera en que el Señor nos está mostrando el camino de cómo debemos de empezar a actuar, enseñándoles a que no deben de encerrar su dolor y que deben de buscar al Señor. Sería todo, pastor, gracias. Gracias, muy bien, amén, amén. Bien, mi hermana Susana dio en el clavo, ¿verdad? Por eso está este punto 1, en cierta forma separado de todo el milagro. Bueno, como parte del milagro, pero sí hay algo muy interesante aquí. Dice una viuda de los hijos de los profetas, si leímos bien o si escuchamos bien la lectura, le dijo a Eliseo que su esposo era alguien que temía al Señor. Sí lo escucharon, sí lo pudieron reconocer eso. Entonces, eso es algo muy importante. Alguien que conocía al Señor por medio de su esposo. Alguien que temía al Señor. Quizá era un buen estudiante de esos profetas, ¿verdad? Entonces, aquí ella, dice allá abajo, en medio de la crisis, no solamente, no, más bien no se encerró en el dolor, sí había un dolor muy profundo, como bien decía mi hermano Juan Pablo, ya tenía ahí un duelo muy fuerte, la pérdida de su esposo, no solamente la pérdida de su esposo, sino la entrada económica familiar, algo muy fuerte, ¿verdad? Era tan desesperante su situación que ya no solamente afectaba el hambre, sino que también ya estaba afectando en que podían quitarle a sus hijos. Entonces, es importante lo que acaba de decir mi hermana, no encerrarse en medio del problema, en medio de la crisis. Con urgencia tenemos en ese momento que buscar a Dios y expresarle la necesidad. Muchos de nosotros podríamos decir, Dios ya sabe la necesidad que tengo. Sí, hay un dicho por ahí, ¿verdad? El que no habla, ni Dios lo escucha. Entonces, Dios ciertamente sabe cada intención del corazón, sabe nuestro pensamiento, todas nuestras palabras no están en nuestra boca cuando Él ya las sabe todas y cada una de ellas. Pero, ¿por qué expresarlo? ¿Por qué acercarse? En este caso, esta viuda se acerca a Eliseo. Esto es algo importante. ¿Cuántos de nosotros, estoy seguro que hemos atravesado por una situación difícil de economía? Pregunta, ¿te has acercado
en este caso a tu líder espiritual, y le has pedido que pida a Dios o que oren juntos a Dios para que esta problemática pueda ser solucionada. Si vemos aquí, esta viuda accionó su fe, ¿sí? No dudo que no haya tenido fe, tenía mucha fe, y no dudo que cada uno de nosotros podamos tener fe, pero es muy importante que accionemos nuestra fe. ¿Sí? ¿Sí podemos entender ahora este primer punto? Muy bien. Hermana Carmen, ¿iba a decir algo? Sí, pastor. Adelante. También hay que reconocer y saber que no solo en un momento de crisis económico, yo creo que y debemos empezar por reconocer a Dios y posteriormente por reconocer a los siervos de Dios, aquellos que nos pueden llevar a los pies de Cristo, porque muchas veces en el momento de la crisis se nos vuelve tan imposible estar confiados que necesitamos que alguien nos apoye, que nos dé un empujoncito. Y creo que yo he recurrido a usted en momentos de mucha angustia. Amén. Y no porque yo no le pida a Dios, sino porque siento la necesidad de que se me apoye en oración, pidiendo a Dios pues lo que necesito, ¿no? En el momento, en determinados casos, pues mi salud. Y sí reconozco que la persona que me puede apoyar mejor y que siento que en el momento de angustia puede estar conmigo, es usted. Así es. Gracias, Es hermana usted. Carmen. Siento que reconozco en usted la unción que Dios ha dado al siervo. Gracias, amén, amén. Es Dios, ¿sale? Yo solo Es soy un ¿Me instrumento. permite, hermano pastor? Sí, hermano, adelante. Sí, hermano, aquí lo que vemos en nuestro estudio es de que nos hablan de obediencia y de fe. Aquí, por ejemplo, la viuda era una mujer de fe y fue a buscar ahora sí que a Eliseo para ver qué le aconsejaba, qué le decía. Entonces Eliseo le dijo lo que tenía que hacer. Pero hay una cosa muy importante aquí, que muchas veces nosotros decimos, es que no tengo nada. Y por ejemplo, aquí la viuda le dice, no, esto tengo un poco de aceite. Eliseo le dice lo que tenía que hacer y la viuda obedeció, fue y lo hizo. ¿Y cuál fue el milagro? Que llenó varias vasijas de aceite de oliva. Le dijo, véndelas y sal de tu deuda y con lo que quede vivirás tú y tus hijos. Aquí estamos viendo la obediencia de la viuda. Aquí en algunos casos de nosotros, muchas veces decimos, es que no tengo nada, pero algo tenemos. Pero sin la dirección de Dios, en este caso es pedirle a Dios qué podemos hacer para poder mover lo que tenemos y que produzca. Pero muchas veces no lo sabemos hacer, hermano. ¿Y por qué? Porque no nos acercamos a Dios. Así Entonces es. tenemos que pedir primero la dirección de Dios para poder salir adelante. Ese es mi comentario, hermano. Amén. Amén. Gracias. Aquí déjenme concluir bien este punto y la idea. Quise dividir la primera parte del capítulo 4 porque nos habla directamente de una cuestión económica. Decía mi hermana Carmen ahorita que pudiéramos aplicarlo también a una necesidad física. Sí, 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 pero la veo muy forzada. Ajá. Vamos a concentrarnos específicamente en esta noche en la parte económica, ¿vale? Totalmente, porque es de lo que está hablando este pasaje. Esta viuda se quedó prácticamente sin economía, sin el sustento, ya no había proveedor. Entonces, al faltar el dinero, pues no pudo pagar a su acreedor. Le debía a Coppel, le debía a Electra, ¿sí? Y querían a sus hijos, ¿sí? Le querían quitar la itálica. Llevémoslo a la parte práctica, hermanos, porque podríamos tener este tipo de problema.
Ajá, y no dudo que algunos de ustedes tengan este problema ahorita. Entonces, vemos en este primer punto que es acercarse, no cerrarse. ¿Sí? Porque si uno se cierra, comienza a buscar diferentes salidas, menos a, acudir a quien debe acudir. En este caso, ella busca al siervo de quién? De Dios. Ok, vamos a avanzar al siguiente punto. Número 2. Dios usa lo que ya tienes, lo decía ahorita mi hermano Roberto, ¿verdad? Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en casa? Y ella responde, pues imagínense su cara de angustia, de miseria, de necesidad, y le responde que solo tiene una vasija con aceite. Ese era su valor más preciado que tenía en ese momento. ¿Sí? Era lo único que tenía, ya no tenía más que una pequeña vasija de aceite. Entonces, Eliseo le manda pedir muchas vasijas prestadas. Vean esto, ¿eh? Esto habla de una estrategia, esto habla de algo, ¿verdad? Un modelo de negocio, le voy a poner así. ¿Sí? Si lo transportamos a este tiempo, un tipo modelo de negocio, pero donde va a estar la mano poderosa de Dios. Entonces le manda a pedir muchas vasijas prestadas. Vete con tus vecinos, ¿sí? Y pídeles recipientes, pídeles Tupperware, pídeles lo que sea, ¿verdad? Pero que haya muchas. Y quiero pensar que no solamente ella, sino sus hijos anduvieron ahí tocando puertas, ¿verdad? Esto habla de una fe activa, no una fe pasiva, porque podríamos estar en todos los tiempos de oración pidiéndole a Dios, ¿sí? Ciertamente vamos a humillarnos delante de Dios, pero vamos a acercarnos, en este caso, a alguna autoridad espiritual, ya sea pastor o tu líder de grupo, como tú le quieras poner, ¿sí? Y empezar a poner una fe activa. Dios puede comenzar el milagro con lo poco que tienes. Si lo pones en sus manos, ¿con qué? Con obediencia. Esta mujer al escuchar a Eliseo, ¿qué hizo? Fue inmediatamente a buscar vasijas, ¿verdad? ¿Cuántas? No nos dice la palabra, pero quiero pensar que fueron muchas. Ok, adelante hermanos, ¿qué piensan? Sí, Adelante. realmente aquí hay, alguna ocasión me compartían una idea de que en lo poco, con lo poco y con lo ajeno, que, que hay que entender que es con lo que contamos, toda vez que somos mayordomos de lo que Dios da. En este caso, lo que requería la viuda era la necesidad de la guianza de aquel que ya había experimentado la llenura de la presencia de Dios en su vida y la llevaba por obra día a día y en todo momento. Va a tener mayor impacto aquel que por su testimonio, por obra vivida, ha tenido una fe activa y lo va a transmitir, porque aquel que no pudiera haber vivido las cosas podrá dar un buen consejo, pero va a impactar de la misma manera que es su propia experiencia. Por ejemplo, yo puedo sugerir, no se drogue, no se drogue, ¿no? De sustancias. No se drogue, pero sin embargo yo doy el consejo, pero practico lo contrario. Y después ya me estoy dando, con perdón de la expresión, mis toques. ¿Qué implica eso? Solamente es conocimiento, pero no va a impactar toda vez que yo no lo practico. Se requiere la unción del Espíritu, la llenura del Espíritu en aquel que habrá de dar un consejo sabio, Amén. no solo de conocimiento. Era el caso de Eliseo. Era un permanente hijo y siervo de Dios que podía transmitir la sabiduría que viene de lo alto para la angustiosa situación y precaria de la misma viuda. Y efectivamente, nada más hacer un comentario breve, aquel hijo de profeta que era su esposo tuvo la necesidad de haber crecido aún más en el temor del Señor, porque en su responsabilidad estaba prever su ausencia y el haber dejado
a la familia libre de deudas, porque esto puede acontecer en cualquier momento. De ahí que la función del ser jefe de familia o cabeza de familia implique también avisorar eso, pero eso es algo propio de la responsabilidad del jefe de familia. Pero volviendo a lo anterior, la viuda obedece. Y estamos hablando, y esto se hacía mención desde el inicio, que la intervención de Dios, ¿verdad? No anula el esfuerzo humano. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué implicó? Que obedeciese a la luz del consejo al profeta. Ve por muchas vasijas, y sí, algunas versiones sí dicen por muchas, no pocas, por muchas, con los vecinos. ¿En calidad de qué? De iba a ser un préstamo porque ella solo tenía una vasija y evidentemente de esa vasija que ella tenía iba a proporcionar en cada vasija una parte ínfima, si nada más tenía una y eran muchísimas, pues casi de, con perdón de la expresión, de embarrar el dedito en cada cantadito, en cada vasija. Pero ¿qué estaba convergiendo? El obrar de Dios y la fe activa de ella. Ese converger de esos dos elementos va a propiciar el milagro. Pero nosotros tenemos que tener esa condición de obediencia a la instrucción precisa, no a la que me parece o me imagino, porque ella pudo haber dicho, no, pero si reparto entre tantas, pues mejor es que reparta la mitad en otra y aunque sean dos, ¿verdad? A su manera no iba a resultar. Ella tenía que tener la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veía, que es el concepto de fe de Hebreos 11:1. Y aquí se estaba viendo muy prácticamente en el aspecto básico de la economía que iba a ser reconducida tanto en la actitud que ella iba a la hora de confrontar el milagro por el impulso del consejo espiritual. Amén. Eso podría compartir ahorita. Amén. Gracias, hermano. Permítame tantito, hermano Juan Pablo. ¿Tienen un cuaderno a la mano, un papelito a la mano? De hecho, les voy a encargar que compren un paquetito en la papelería de Post-its. Sí, De esos que pastor, pegan en el refrigerador. tenemos pluma y cuaderno. Ok. En ese papelito van a anotar qué tienes en casa que pueda ayudar a mejorar tu economía bajo la mano de Dios. ¿Sí? No me contesten ahorita, no la contesten. Todo este fin de semana, todo lo que resta de semana, lo van a leer y lo van a estar meditando. Cuando tengan la respuesta, si es que la tienen ya luego, la van a publicar en WhatsApp, en el grupo. ¿Sí? Van a poner la pregunta nuevamente y si tienen su respuesta, la van a poner. Pastor, no lo Ajá. alcancé a escribir. ¿Perdón? No lo alcancé a escribir y anotar todo. Ah, Me alguien quedé que me ayude, por favor. ¿Qué Sí. tienes en casa para que pueda ayudar a mejorar tu economía bajo la mano de Dios? Ok, gracias. ¿Qué tienes en casa Gracias. que pueda ayudar a tu economía bajo la mano de Dios? Ok, vuelvo a decirlo, no estamos siendo supersticiosos, ni estoy haciendo ¿cómo le dicen? Cuando tiene que ver con la economía, la predicación, ¿sale? No estoy haciendo eso, vamos a hacer una fe De práctica. prosperidad. Y gracias, el Evangelio de la Prosperidad. No estoy hablando de prosperidad. Vamos a hacer sencillo este estudio, pero práctico. Hermanos, yo les puedo dar testimonio de esto. ¿Sale? Ok, ¿qué tienes en tu casa? Bien, si Dios te está bendiciendo en un trabajo, en una entrada económica, cualquiera que sea, escuchen, cualquiera que sea, aún la ayuda de López Obrador, ¿sale? Aún de donde te caiga, hemos predicado varias veces acerca del diezmo. El 10%
que va a traer bendición a tu vida, ¿sí? Y Dios te deja qué porcentaje para gastar y para pagar tus deudas y para hacer todo. 90%. Pero si seguimos batallando con ese poquito, entonces pues seguiremos batallando. Ajá. Ahora sí, hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias, pastor. Bueno, pues aquí algo que vemos es de que Eliseo le pregunta a la viuda que qué tiene en casa. Ella responde que una vasija, solo una vasija, nada más hay que fijarse en ello. Y aceite. Si nosotros vemos la vasija, ¿qué es? Es algo en lo cual se deposita algo. ¿Y qué iba a depositar ahí? El aceite. ¿Y el aceite qué significado tiene? Pues es tan sencillo, es la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Estamos hablando que solamente se requiere tener la disponibilidad y la disposición para recibir al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y aquí la viuda lo tuvo esa disposición, esa disponibilidad para decir, aquí yo estoy para ser bendecida. Creo que eso es algo muy importante que debemos de hacer notar. Ahora, todavía le dice Eliseo, ve y pide más vasijas prestadas. No le está diciendo compra. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos decir, voy y compro vasijas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el Señor está dándole lo necesario con lo que tiene, está demostrándole de una forma total cómo va a empezar a acrecentar todas esas bendiciones desde cero, o bueno, desde uno, ¿verdad? Va desde uno y va a ir aumentando poco a poco. Entonces, creo que aquí algo que también debemos de ver es de que en este momento la viuda, ¿qué hizo? Obedeció, mandó a sus hijos a pedir vasijas por todos lados, me los imagino, corriendo por todas las casas vecinas para traer vasijas y las llena. Está permitiendo que los demás le den cierta bendición a la viuda, ¿verdad? Eso es algo que debemos de hacer notar. No lo vamos a lograr solos, obviamente. Tenemos que hacerlo por medio de la ayuda de alguien, ¿verdad? Pero la principal ayuda, ¿quién va a hacer? El Señor. Y va a poner a los demás como instrumentos de ayuda para que podamos prosperar en este caso, ¿verdad? Y llamémosle prosperar porque es lo que hizo el Señor, la bendijo, ¿verdad? Abundantemente, la llenó de bendición. Entonces aquí algo que debemos de ver es de que la viuda empezó a trabajar con lo que tenía, con una sola vasija empezó a trabajar. Entonces creo que aquí viene con la aplicación de esta parte del estudio, que nosotros también debemos de tener algo en nuestra casa, debemos de tener algo en nosotros mismos, con lo cual podemos empezar a trabajar y podemos sustentarnos en un momento dado. Muchas veces no es posible hacerlo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el Señor tiene el plan B, el plan C y el plan D, y de aquí podemos irnos hasta el final del Así es, abecedario. Hay muchos planes para nosotros. así Gracias. es. Hasta vendiendo gelatinas dicen que se hacen ricos. No es cierto. Soy Galvez, ¿no? Ok, avanzamos, hermanos. Número 3. La obediencia abre paso al milagro. Vuelvo a repetir, la obediencia abre paso al milagro. La viuda entra en casa con sus hijos, cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas. Mientras ella obedece, ¿qué sucede? El aceite sigue fluyendo. La obediencia, aún en lo secreto, otra vez en lo secreto, prepara el escenario para ver la provisión de Dios. Ok, ¿qué piensan? Adelante, hermano Aquí Marciano. hay algo importante que debemos de considerar. La gracia divina actúa en medio de la obediencia humana, ¿verdad? Porque sin esta, evidentemente, no va a haber sostenimiento del mismo remanente. Es muy claro, la gracia divina actúa en medio de la obediencia humana. Esto es para efecto de que de dar testimonio al remanente. Siempre en todos los tiempos ha habido un remanente
obediente al Señor. Cuando esto converge, la gracia del Señor y la obediencia del remanente obran los milagros. Era el caso de esta viuda, era parte del remanente en medio de esa oscuridad de reyes desobedientes como Acab y en este caso Joram, que eran los que gobernaban la tribu del norte, vamos, Israel, y que habían incurrido en esa idolatría, en ese oscurantismo. Ella, evidentemente, como se mencionaba y se apuntaba, era esposa de un temeroso de Dios, lo dice incluso el primer verso. Ella, por consecuencia, en sujeción a y temerosa del Dios Altísimo, pues estaba en sujeción a la cabeza que era su marido. Pierde la vida el marido y tiene que buscar al Dios que salva, a Eliseo, que era el representante espiritual en ese momento. Como tal es que no debemos de aislar, ¿verdad? Que para que converja el milagro es el obrar del Señor con su gracia divina y la obediencia humana. Dios no va a premiar la desobediencia. Dios no va a premiar la falta de fe activa. Tal como describía nuestro pastor hace ratito, o sea, podemos estar de manera permanente orando, eso es excelente, y entre más se intensifique, de mayor excelencia, pero va a tener una plusvalía, vamos a hablar de un término económico, ¿verdad?, de más valor el hecho de obrar. Yo lo veo de manera palpable en el ejercicio de la práctica de ese recurso maravilloso que es la oración. Mis amados hermanos han mejorado en mucho la manera de pedir, la manera de implorar, de clamar, de peticionar. Y en ese sentido es ejercitarnos con fe en que el Señor, ¿verdad? Como el salmista que clamaba en el Salmo 130, de lo profundo a ti clamo, oh Jehová, inclina tu oído y escucha mi súplica. Eso opera, esa es la promesa del Señor, ¿verdad? Si tú hablas a mí, escucha, el pueblo, nuestro Dios uno es. Y entonces, ¿qué pasa? La fe activa, amarás a Dios con toda tu alma, tu fuerza. Esa es la fe activa del pueblo, del remanente, de nosotros como iglesia. Y el Señor va a escuchar y va a operar el milagro que nosotros estemos demandando con nuestra voz o con gemidos indecibles a la hora de buscar ese trato relacional. Era claro aquí que la obediencia de la viuda estaba en esa sujeción del diseño que Dios ha establecido. ¿Para qué? Para ver el resultado de manera tangible y bien práctica. Ya me imagino a esta dama, imaginemos una dama empoderada, al ratito ya estaba vendiendo sus aceites, ya aquí hasta vean este aceite de oliva de calidad, ¿verdad? Una microempresaria, pero pues, ¿empezó de qué? De una vasija de aceite. Ahora, si hablamos de simbolismo, pues claro, nosotros somos la vasija, la llenura del aceite de oliva es el Espíritu Santo. Ve por más vasijas, ve por más gentes, tanto de la iglesia como fuera de la iglesia, para que se llenen de la unción del Señor a través de ese aceite, ¿verdad? Y de esa manera hacer esa parte del remanente. Era nada más adicionar eso. Me hizo recordar un video que vi hace tiempo en internet, bueno, ya años, de una persona que está pidiendo limosna. Se quedó sin trabajo, no tenía dinero, y le pidió a alguien que se veía una persona adinerada de traje, se bajó de un buen coche, y le pidió, ¿verdad? Pero en lugar de darle, pues, o comprarle algo, le dijo, te voy a dar la llave para que ya no vuelvas a pedir. No solamente le regaló $1, sino le dijo, vas a ir a la tienda con este $1 y vas a comprar unos dulces y los vas a ir a vender y con lo que saques vas a regresar a la tienda a comprar algo de más valor y lo vuelves a revender y así vas a empezar a tener cada vez más, pero obedece lo que te estoy diciendo, si no seguirás siendo pobre. Y es algo Aquí muy aplica, práctico, ¿no? Y es así. sí, aquí aplica el adagio chino, ¿verdad? Cuando alguien te pide un pescado, no le des el pescado, enséñale a pescar, porque el pescado se lo va a consumir. Así es. Pero el enseñarle al pescar
pues va a sostenerse de ello. Así es, Tal cual es la misma analogía, ¿verdad? así es. No, Eliseo no se conmiseró de la viuda, porque él pudo haber ido intervenido como intermediario, valga la redundancia, contra el acreedor. Ah, no, tú eres una mujer viuda desamparada y yo asumo el papel de protector y vamos a hablar con él y a negociar que te perdone la deuda porque finalmente no sería justo. Es decir, hubiesen habido argumentos en los cuales él hubiera actuado fuera de lugar, ¿verdad? Como ese Dios que salva, asumiendo un papel por su propio criterio, más no por la directriz que Dios manda, y le enseñó, le dio la llave, aplica aquí también, le dio la llave para que ella fuera autosustentable, ella y sus hijos, Así es. con la intención de efectivamente no estar pidiendo caridad o no sufrir la esclavitud o servidumbre de sus hijos respecto a los acreedores, porque el orden, si observamos, fue con ese aceite que ya tienes, ya que acumulaste todas esas vasijas de aceite, paga tu deuda al acreedor y lo demás lo ocupas para tu sustento. Pero el orden es ese, paga al acreedor, elimina la deuda, elimina lo que te estorba y mantente con lo que continúas produciendo, ¿no? Así Nada es. más. Gracias, hermano. Hermana Susana y después hermana Fabiola. Sí. Bueno, yo aquí lo que puedo ver es la obediencia. Cuando Dios nos sostiene, Él obra. Eh, Muchas veces hemos pasado a lo mejor por momentos de crisis y cuando empiezas a pedir prestado es cuando más que hasta se esconde, ¿no? Llega un momento en el que, pues, sabes que el único que te está sosteniendo es el Señor. Eh, Nosotros lo hemos vivido muy seguido en el tiempo de vacaciones, en la papelería, de que, pues, por ejemplo, ahorita que dijeron, va a ser el mundial y no va a haber clases desde junio, ¿no? Y ya estaban preparados desde mayo, ¿no? Entonces, hay una serie de gastos que se tienen que poner, pero realmente lo único que podemos saber que pues, el Señor es el que nos ha sostenido en todo momento, ¿no? Porque no hay otro ingreso. Em, y nos preguntan, pero de qué viven? O sea, pues, ¿quién sabe? El Señor sostiene. O sea, porque no podemos decirlo eh, así exactamente de dónde han salido todos esos gastos, ¿no? Pero algo que veo también es que em, en todo este tiempo de la palabra del Señor, Él siempre ha dicho así como, avanza, sigue. En el caso de Moisés, cuando le decía, avanza, no estaba de que, espérate a ver, ahorita veo si te abro el mar, o a ver ahorita si te doy, o a ver si, no sé, hago un terremoto y se van todos, los enemigos que te van persiguiendo. No, no, no. Déjame pensar a ver qué hago, sino que avanza. Y es una obediencia la que tenemos que hacer, que cuando el Señor te dice, avanza, hazlo, tienes que hacerlo, porque Él siempre va a estar respaldándonos. Entonces, yo creo que es muy importante que los milagros, reconocer que los milagros no solamente los hace en la Biblia, sino que siempre estamos respaldados por Él. Amén. Oh, pastor, gracias. Gracias. Hermana Fabi. Sí, eso ya que andamos imaginándonos a la viuda, yo me imagino, no me quedo solo con esa parte cuando le dice, paga lo que debes, que es una instrucción y está comprobado que Dios nos da para pagar, si es que tuviésemos una deuda, Dios nos da para pagar esa deuda porque no podemos ser siervos de a quien le debemos, ¿no? Dice la palabra que somos siervos y le debemos a alguien, ¿no? Bueno, no recuerdo cómo dice, pero eh, yo quiero seguir imaginando que esta mujer al pagar a sus acreedores y al quedarse para vender ese aceite, como dice usted, que ya le andan haciendo publicidad de pásele este fino aceite de oliva, yo quiero creer que esta mujer daba testimonio del sustento de Dios en cada venta, en cada persona que se le acercaba, porque obviamente al tener acreedores, la gente de su entorno sabía que no tenía y de repente se pone a vender aceites.
Yo me imagino que esta mujer daba testimonio junto con sus 2 hijos del poder de Dios, del sustento de Dios, de esto que estamos diciendo, resumido, de la obediencia, pero un actuar, pero es con fe. Vamos a actuar con fe, y que la mujer ya estaba, ya, sí, bien, era microempresaria, ¿no? Y que ella daba ese testimonio todo el tiempo, pues ya para cuando se dedicó a vender los aceites. Nada más era eso, que no quería como que dejar de lado eso, la parte del testimonio de la mujer. No la Muy describe bien. la palabra, pero seguro que sí. Amén. ¿Ven qué de cosas están saliendo? Ok, Gracias. hermanos, vamos a avanzar, ¿no? Porque ya se nos está viniendo el tiempo encima. Ya sé que quieren participar todos. El número 4. El aceite se multiplica. Cuando ya no hubo más vasijas, ¿el aceite qué? Ok, pregunta, ¿qué hubiera pasado si hubiera conseguido más? Hubiera continuado el milagro, ¿verdad? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a que el milagro de Dios opere? ¿Hasta dónde? Dios proveyó abundantemente hasta llenar cada recipiente disponible. Ok, recordaba ahorita el Salmo 23. Jehová es mi pastor, y si lo parafraseo, dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Ajá. Aderezas mesa delante de mí. ¿De qué habla? De abundancia, ¿verdad? ¿En presencia de quién? De mis enemigos. Ok, entonces es la provisión de Dios. La provisión de Dios es suficiente para saciar, para llenar. Él llena lo que ponemos delante de Él con fe y con disponibilidad. Hace tiempo hablábamos de quién está disponible para servirle al Señor, quién está disponible para creerle a Dios. ¿Sí? Dios es lo que va a ver, y Él va a responder cuando alguien actúa con fe, una fe práctica, no una fe pasiva, y con disponibilidad. Ajá. Ok, por favor, comentarios breves porque quiero llegar al punto 5. Adelante, hermano Marciano. Sí, nada más hacer una acotación. Una actitud de estar dispuesto. Sumado a lo que comenta nuestro pastor, hemos entendido la diferencia entre estar dispuesto y estar disponible. Todos podemos estar disponibles para la obra del Señor, pero ¿quién está dispuesto? El que está ocupado. Hasta en tanto no está ocupado, está disponible. Pero, ¿qué es lo que va a acercar a estar dispuesto? El ocuparse en la obra del Señor. Entonces, todos aquí en Unifam Aragón estamos disponibles. Y la pregunta de nueva cuenta, ¿cuántos estamos dispuestos? Por sus frutos les conoceréis. Nada más era aclarar eso. Gracias, hermano. Acotar. Gracias. Sí. Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno, aquí algo nada más que voy a hacer hincapié es en que en la diapositiva 3 ya hablaba la pasamos. de obediencia, Es cierto. ¿verdad? Que mientras sigamos obedeciendo, el aceite sigue fluyendo, ¿verdad? Y aquí dice, si hubiera más vasijas, pues seguiría fluyendo más aceite. Estamos hablando de que qué tanto queremos nosotros recibir las bendiciones del Señor. ¿Queremos recibir muchas? ¿Queremos recibir pocas? ¿Qué tanto queremos trabajar para el Señor? Ser ese instrumento del Señor para trabajar para Él en su obra, ¿verdad? Entonces creo que aquí es algo muy importante que debemos de tener en cuenta, porque la provisión del Señor siempre la vamos a ver en nuestras vidas, mientras nosotros seamos obedientes y mientras nosotros estemos agarrados, pero con ganas del Señor. Sería Amén. Todo. Muy bien, gracias, hermano. Vámonos a la última diapositiva. Dice, Dios paga la deuda. ¿Quién paga? Dios. ¿La viuda? ¿Eliseo? Dios. ¿No? Dios paga la deuda y sustenta. Eliseo le dice que venda el aceite, pague su deuda y viva con sus hijos del resto. El milagro no solo resolvió ¿qué?
la urgencia, sino también aseguró el futuro, el sustento. Dios no solo te saca de la necesidad, también puede darte sustento para seguir adelante. Esto quiere decir que su bendición puede perdurar por mucho tiempo. Como hemos venido estudiando el Antiguo Testamento, se dice que es sombra del Nuevo Testamento, ¿sí? Y hay varias partes que podemos ver en que hay sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿La han podido identificar? Me refiero a las bodas de Caná. ¿Qué pasó? Alguien llegó con una necesidad, ¿verdad? Delante de la madre de Jesús y le dijo, se acabó el vino. Ajá. Hermano, Así adelante, también, hermano. sí, hermano, aquí también lo vemos en Mateo, cuando el Señor Jesucristo duplica los peces y los panes, que le dio de comer a más de 5,000 personas, y no incluidos niños, hermano. O sea, que vemos en toda la Santa Palabra la obra del Señor y todo lo que puede hacer. Ese era mi comentario, hermanito. Amén, amén. Vemos que todos fueron saciados, ¿verdad? Tanto en las bodas pues sí, en las bodas de Canaán, como lo que acaba de citar mi hermano, que estaba mucha gente ahí sin comer. Todos fueron saciados y no solamente podemos decir que se acabó y lo necesario. No, Dios no trabaja así. Dios cubre lo necesario, pero aún sobra. Dice la palabra que aún los discípulos se llevaron cestas casi llenas, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para continuar. Ok, ¿alguien iba a participar? Hermana Susana. Sí, solamente que también cuando les envió el maná y les dio lo También. necesario hasta que empezaron de que no, yo ya no quiero de eso. Pónganse a trabajar entonces. Amén. Y tenían que, y buen ejemplo. Tenían que levantarse cada día a levantar el sustento del día. Y el fin de semana, ¿qué tenían que hacer? Trabajar un poquito más. Juntar para una porción doble. Muy bien. Estamos haciendo práctica la palabra, ¿verdad? Yo pregunto ahora, para terminar, ¿hay alguna necesidad en tu casa? Me refiero a la economía. Me refiero a tu bolsillo. ¿Hay alguna necesidad? Vamos a orar. pastor. Ahorita vamos a orar con fe, ¿sí? Pero en la pregunta que les hacía, ¿hay algo en tu casa? ¿Cuál era la pregunta? ¿Tienes algo en tu casa? ¿Qué tengo en mi casa que pueda ayudar a a mejorar tu economía con ayuda de Dios? Así es. Ok. Quédense con esa pregunta y vamos a orar, ¿les parece? Yo sé que quieren todos participar y que están muy participativos hoy, pero vamos a terminar este tiempo. Ya estamos en tiempo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a creerle a Dios. Amén. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, su palabra es verdad. Amén. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en esta noche. Difícilmente, Padre, hablamos de economía, Reafirmar. pero ahora, Señor Jesús, tú nos estás llevando a esta parte de la economía. Hemos visto una hermosa historia, Señor, en que tú hablaste, Señor, a cada uno de nosotros a través de la obediencia que tuvo esta viuda. Has hablado, Señor, de la urgencia que había en su casa por la parte económica, porque ya estaba afectando directamente a sus hijos. Corrían el peligro de ser arrancados de esa familia. Pero gracias, Padre, porque podemos en esta noche entender que tenemos un Dios poderoso y Amén. que debemos acercarnos con esa humildad, pero también con esa fe, sabiendo que tú sí puedes hacer algo, Señor. En esta noche, Señor, como siervo tuyo,
Quiero orar por mis hermanos delante de ti, Señor. Yo sé que en algunos hay necesidad económica. Padre, ayúdales a poder tener esa sabiduría que desciende de lo alto. Tú habrás de darles, Señor, en base a lo que ya tienen en su casa, en base a algo que pudiera surgir, alguna idea, algo, Señor, que tu Espíritu Santo, como ese aceite, Señor, unja sus cabezas y que puedan decir, mi copa está rebosando. Padre, ayuda en la economía. Tú conoces, Señor, la carencia de algunos de mis hermanos, Señor. Ponemos en tus manos la economía, Padre, para que tú sustentes. Creemos lo que tu palabra dice, creemos lo que haces, lo que hemos estudiado en esta noche, Señor. Y creemos que puedes llenar muchas vasijas, tantas que van a ser pagadas todas las deudas, Señor. No solamente que sean canceladas, como muchos enseñan, sino que sean cubiertas bajo el trabajo de las manos, Señor. Padre, estudiando Eclesiastés, hablas de que el trabajo es el fruto del esfuerzo humano que tú permites debajo del sol. Permite que cada uno de mis hermanos podamos entender esto, que el trabajo trae bendición, Señor, que tú vas a bendecir cada idea que tú pongas en mis hermanos. Ayúdanos a ser fieles en cuanto al diezmo, en cuanto a las ofrendas y ver tu mano poderosa, Señor. Oramos en esta noche y te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de aquel que es capaz de multiplicar, de aquel que es capaz de hacer milagros en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues ahí está la tarea. Amén. Vamos a continuar con el capítulo 4 y entramos a otra historia maravillosa. Eliseo y la mujer sunamita. Nos vamos a concentrar en ese capítulo 4. Pues mis hermanos, ahí tienen tarea. Ya les dejé una tarea en su papelito que anotaron. ¿Sí? Si no les llega ninguna idea, doblen sus rodillas, pídanle a Dios, ¿sí? O pregúntenle al hermano o la hermana, ¿para qué soy bueno? Y te va a decir, para nada, no es cierto. No, Dios puede hacer grandes cosas. Amén. ¿Le vamos a creer a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí Amén, está amén. la tarea, hermanos. Que Dios les bendiga. Señor es grande. Y fue un Gracias, tiempo pastor. maravilloso. Dios va a suplir toda necesidad. Dios Se les los puedo bendiga. dar testimonio. Dios Bendiciones, suple Amén. toda El Señor necesidad. sea con ustedes, hermanos. Dios los Bendiciones bendiga, a todos. hermanos. Adiós, Buenas Isabela. noches. Dios. Adiós, hermanos. Bye. Buenas noches. Dios les bendiga, bye. Bye, A que Dios todos, los bendiga. adiós. Noches. Bonita Dios les noche. bendiga a todos. Bye, Buenas gracias, noches. hermanos. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Nos va a estar.